Buenas tardes. Vamos a terminar de presentar el tópico de métodos para fijar creencias y vamos a hacer un solapamiento de temas con la unidad número 3, que tiene que ver con las condiciones de contexto en las que surge la ciencia. Este fin de la unidad 2 y comienzo de la unidad 3 lo vamos a articular a partir de trabajar estos sujetos que van aparejados respecto de cada uno de los métodos, que es parte de la consigna número 10, de la cual varios hicieron consultas, que tiene que ver con la conclusión que Samaja saca respecto de la noción de sujeto, ¿no? Diciendo que cada método supone un modo de existencia. Vamos a tratar de hacer algunas menciones sobre ese asunto, y eso vamos a aprovecharlo como puente para poder hacer algunas referencias a la conexión que queremos empezar a trabajar respecto del trabajo con el contexto en el que surge la ciencia. Como introducción mínimamente, voy a recordar que cuando hicimos la presentación de la cátedra, nosotros dijimos que íbamos a trabajar en esta materia tres grandes ejes. Por un lado, la cuestión de poner a la ciencia en relación con las otras prácticas, es decir, la ciencia puesta en correlación con otras prácticas no científicas. Un segundo eje vinculado con ubicar la ciencia en su proceso, es decir, en su contexto histórico, de dónde surge la ciencia, en qué momento aparece. Y finalmente, la idea de ubicar a la ciencia en relación a un sujeto que emerge junto con ese mundo, ese objeto científico. También aparece un sujeto científico. Nosotros hasta ahora, con el tema de los métodos, hemos de algún modo ido bordeando la cuestión de la ciencia y la relación con otras prácticas, con otros métodos. Vamos a seguir trabajando sobre eso, porque los métodos en principio, si bien coexisten en la actualidad, también tienen mucho de lo que es el desarrollo del conocimiento humano, es decir, desde sus fases más elementales, históricamente hablando, quiero decir, cada uno de los métodos se ubica en un momento histórico del desarrollo de la subjetividad humana, de manera tal que la ciencia no solamente coexiste respecto de los métodos para fijar creencias que no son el científico, sino que además a la ciencia le anteceden históricamente esos métodos. Pero nosotros, además de hacer esa relación con los métodos actuales, que nosotros ya hemos empezado a hacer algunas menciones y ustedes van a seguir trabajando con los profesores en algunos ejemplos de cómo conviven en la propia película que hemos tomado como caso de análisis, cómo conviven y cómo uno puede mostrar la interacción entre más de un método. También es importante ubicar la ciencia en un contexto de prácticas que son cotidianas y que no preexisten al mundo científico, y que también son resultado del mismo mundo en el que la ciencia surge, que es el mundo de la modernidad, el mundo del capitalismo, como van a ser, como ya anticipamos, la práctica profesional, la práctica cotidiana, contemporánea, etc. Nosotros hemos comenzado, decía, a hacer ese trabajo cuando empezamos a hablar de los métodos, aunque lo arrancamos desde una perspectiva todavía genética, si uno quiere, y continuaremos en las clases venideras trabajando sobre las diferentes prácticas. Yo en la clase de hoy voy a empezar a trabajar con los otros dos ejes que tienen que ver con el concepto de la ciencia y su proceso, y el comienzo o el comenzar a hablar un poco de las nuevas configuraciones subjetivas que están asociadas al pensamiento científico y que de algún modo suponen una nueva forma de posicionamiento, de relación con la experiencia, que no preexiste tampoco al mundo científico en el que la ciencia se constituye. Nosotros vamos a tratar de poner a la ciencia en este contexto porque asumimos, desde la fundamentación de nuestro programa, de que la ciencia no puede comprenderse sin ese contexto en el que surge, de que considerando únicamente el producto científico, es decir, la manera en la que la ciencia actualmente opera, es decir, describir solamente su funcionamiento actual, no es
lo mismo que conocer su proceso de producción, ¿sí? Estudiar un objeto no es exactamente lo mismo que conocer el proceso en el que se produce el objeto, ¿sí? En esa historia aparecen conexiones, significados y sentidos que se escapan, se pierden, se desnaturalizan cuando solamente consideramos la condición de producto de la realidad. A mí, yo pensé hace un par de horas se me ocurrió una posible analogía que quería compartir con ustedes, que sería una analogía cinematográfica, que sería la siguiente. Si yo tengo una película cinematográfica en mis manos, una película en el sentido físico, ¿sí? Los fotogramas, la cinta, ¿sí? Si es que hablamos de una película en la era predigital, quiero decir, donde esto era un fotograma fotográfico. El último fotograma que yo agarre, digo, si yo agarro toda la película, el último fotograma, el último cuadrito, digo, para los que son muy jóvenes y quizás no saben lo que es un fotograma, el fotograma es la última imagen que tiene la película, ¿sí? En términos físicos es la última foto que tomaba la cámara vieja de cine que usaba el fílmico. Pero a los efectos podemos usar la última imagen que tiene una película. Ese último fotograma, esa última imagen, no es falso. De hecho, podemos decir, es verdad en el sentido de que ese es el último fotograma, esa es la última imagen, no es falso, pero no es la verdad completa de la historia, no es la verdad completa de la película. Es decir, yo no puedo tener el sentido del fotograma, no puedo conocer todo el sentido del fotograma sin conocer el resto de la película. A esta verdad, que es la historia que la película puede transmitir, solo voy a poder acceder a partir de conocer la historia completa, el discurrir de ese argumento, la génesis, y por lo tanto el proceso que ha hecho posible, incluso el momento y el sentido en que adquiere ese último fotograma. En este sentido, y siguiendo esta analogía cinematográfica, yo voy a sostener que la visión establecida, canónica, tradicional, con la cual se piensa la ciencia, que generalmente aparece en muchos manuales sobre epistemología o sobre historia de la ciencia, son ese fotograma aislado, ese último fotograma, ¿sí? Ese fotograma, decíamos, no es falso, es verdadero. Es verdad que es cierto que es el último, que es el estadio final de un recorrido, y es verdad que incluso es necesario y no es accidental que tenga la forma que tiene, porque efectivamente ocurre luego de todo un transcurso. Es decir, ese fotograma no solamente no es falso en el sentido de que es en sí mismo, sino que además es parte de la película. Digo, es real que es parte de la película, y es necesario en el sentido de que lo han puesto como último los autores, o la autora o el autor, a partir de un recorrido que han considerado lógico a partir de presentar ciertas historias. Por lo tanto, ese fotograma último ni es falso ni es gratuito, ¿sí? Es verdadero en cuanto a que es el último, en cuanto a que es de esa película, y es necesario desde el punto de vista de la lógica narrativa que esté ese ahí y no cualquiera. Pero al mismo tiempo, yo voy a sostener que ese fotograma tiene toda una película detrás. Y que sin esa película detrás, por muy verdadero que es el fotograma, no vamos a entender al fotograma. Y lo que es peor, el fotograma incluso no dice lo que tiene que decir, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros sacamos al fotograma de su secuencia, lo extraemos del resto de la película, no solamente queda aislado, sino que no dice exactamente lo mismo que puede decir en conexión con la secuencia de la película, ¿sí? Esta es un poco la metáfora que vamos a usar. Por eso nosotros decimos que para estudiar la ciencia, para poder familiarizarse con el pensamiento científico, no alcanza con conocer cómo la ciencia produce, cómo realiza sus productos actualmente, cómo valida. Es necesario conocer cómo llegó a existir la ciencia. Es necesario conocer ese recorrido de la ciencia para entender, para poder familiarizarse con la
lógica del sentido que la ciencia tiene. Nosotros hemos presentado un poco a grandes rasgos, porque como nos vamos a ocupar todo el cuatrimestre de este método en particular, hemos hecho algunos comentarios muy generales respecto al método científico o a la ciencia como modo de producción de conocimiento, diciendo en términos muy genéricos que la ciencia, respecto de los métodos anteriores, se presenta como un modo de producción de conocimiento que se va a ocupar y que va a considerar a esto que llamamos el hecho empírico, o los hechos observables, o los hechos de la experiencia, etcétera, etcétera, en un doble sentido. Por una parte, la ciencia pretende ocuparse de hechos. La perspectiva empírica del método científico es dual o doble, tiene en cuenta dos aspectos. Por un lado, se va a ocupar de estudiar las cosas que están en la realidad que se puede observar. Es decir, a diferencia de la teología que se ocupa de Dios, del alma, de los ángeles, a diferencia de la filosofía pura o de la matemática pura que estudia ideas, pensamientos, puras representaciones mentales, la ciencia pretende ocuparse de entidades que por ahora vamos a llamar tangibles. ¿Sí? Tangibles, observables, empíricamente contrastables. ¿Sí? Por lo tanto, la ciencia pretende ocuparse de estos hechos con los cuales puede haber condiciones de observación. Y al mismo tiempo pretende justificar sus enunciados, sus conocimientos en relación a esos mismos hechos que se pueden observar. Es decir, no solo voy a estudiar hechos que se pueden observar, sino que voy a considerar que lo que digo es cierto en la medida en que lo que yo sostengo es consistente con lo que puedo mostrar que ocurre. Es decir, lo que yo digo no entra en contradicción con lo que se puede observar. ¿Sí? Recordemos que para los métodos anteriores, la tenacidad, por ejemplo, no encontramos este rasgo que Peirce llama de la eficacia, ¿sí? Porque decíamos que en la tenacidad el sujeto no hace lo que funciona, hace lo que le nace, lo que siente, y lo que siente no necesariamente es lo que funciona. Yo puedo sentir, para seguir con el ejemplo de la relación romántica no correspondida, puedo sentir mucho amor por la otra persona y no ser eficaz esa sensación, y justamente todo lo contrario. Cuanto más amor siento, más rechazo provoco al otro, más lo alejo, más intenso le parezco y entonces menos quiere estar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la sensación que uno tiene, lo que uno siente, no se rige por lo que funciona, se rige por lo que se siente. De manera tal que la eficacia no tiene que ver con la tenacidad, y nosotros lo dijimos cuando presentamos ese método, que no había que confundir el método de la tenacidad, donde el sujeto hace lo que le nace, con el método de la eficacia, en donde el sujeto hace lo que funciona. ¿Sí? Hacer lo que funciona, hacer lo que muestra que es útil, ya no tiene que ver con la sensación y con la tenacidad, porque tiene que ver con un proceso de experimentabilidad, con un proceso de haber testeado, de poder haber visto que lo que se propone ya ha funcionado, ya ha mostrado que tiene algún tipo de utilidad, algún tipo de resultado positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los conocimientos que ustedes presentan y han propuesto a la cátedra como ejemplos para seguir trabajando, seguramente algunos de ellos ustedes los defienden o los sostienen en su modalidad de realizarlos porque dicen que así les resulta, así les sale bien y que cuando han cambiado no salió tan bien como otras veces y por lo tanto volvieron a ciertas maneras. Bueno, esa capacidad de acomodarse a ciertas formas por el resultado ya conocido y por cierta relación con la experiencia, si bien no es estrictamente científico, tiene que ver con el carácter de la eficacia que la ciencia postula. ¿Sí? Entonces, el campo de lo científico tiene que ver con el campo de la funcionalidad, de lo observable empíricamente. ¿Sí? La tenacidad no se rige por este campo de lo testeable, no se rige por la funcionalidad, no se rige por el experimento, no se rige por la puesta a prueba, no le interesa poner a prueba, la tenacidad hace. La autoridad tampoco pone a prueba y tampoco cuestiona, la autoridad también hace lo que hace solamente en función de lo que la autoridad dice, no importa mucho si tiene utilidad o no, lo que en realidad está en el primer lugar es la utilidad de que se conserve la tradición, lo otro es un poco
secundario en última instancia. Si resulta que la manera de otro es mejor que la mía en términos de la aceptación en un certamen o concurso, mientras yo diga que yo lo hago así porque así lo hacían mis abuelos, etcétera, listo, se terminó. La utilidad a mí mucho no me interesa, porque lo que me está importando a mí es hacerlo de cierta manera, no hacerlo de cualquier manera en función de que simplemente salga mejor. Quizás no me está importando a mí el resultado eficiente, sino que, y sobre todo eficiente en términos de ser aceptado en cierto escenario, sino específicamente mantenerme y conservarme junto con mi tradición. En el campo de la filosofía decíamos que el campo del observable no aparece de manera predominante, no aparece de manera sistemática, y que en el campo de la razonabilidad filosófica lo que tiene el primer lugar es lo que nosotros hemos llamado la coherencia interna, la razonabilidad de una creencia. Es decir, yo voy a aceptar una creencia solo si se puede deducir o si entra en coherencia y no se contradice con una creencia anterior, ¿sí? Es decir, podemos usar el ejemplo el campo de lo jurídico. Cuando uno propone una legislación, hay que mostrar al margen de que la legislación es eficaz, en el sentido de que se va a poder cumplir, de que va a tener aceptabilidad, hay condiciones de viabilidad para que se realice. Además tiene que ser constitucional, tiene que ser coherente con las bases de una constitución, ¿sí? Es decir, yo no puedo proponer cualquier cosa solo porque es eficiente, solo porque se puede realizar. Tiene que además, en el campo de las leyes, mostrar que se puede derivar de principios muy universales que se aceptan sin cuestionar, vinculados con, en nuestro caso particular, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad individual, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, la razonabilidad se guía por la coherencia entre enunciados. Digo, no le importa tanto la eficacia. La eficacia o la cuestión de lo pragmático sí le va a importar mucho al mundo científico, ¿sí? Y el mundo científico, decíamos, que entra en contacto con esta cuestión del hecho empírico, de la realidad exterior, y de ahí la superación que Samaja le adjudica, junto con Peirce, a los métodos restantes, porque si bien va a tener alguna limitación, ya la vamos a ir mencionando, pero está claro que respecto de los métodos anteriores tiene un componente que parece que se presta menos a la arbitrariedad de las particularidades, y es que finalmente, más tarde o más temprano, quienes discutimos acerca de algo, tenemos como tercer elemento una configuración real que vamos a llamar objetiva, en el sentido de que tiene una conducta independiente de lo que yo y el otro quieren pensar. Es decir, que en última instancia deberemos acomodarnos a lo que esa realidad nos muestra, aparentemente, ¿sí? De modo tal que el hecho empírico, en el sentido de que finalmente tenemos que poder hacer esa experiencia, no importa solamente cómo pensamos, sino que tenemos que poder actuar en un mismo escenario. La actuación, el campo de la acción, nos pone delante de un mismo universo físico, y las interacciones físicas compartidas no son indefinidas. En un mismo escenario físico vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque al estar limitadas y al quedar homogeneizadas las reglas de interacción, porque el mundo mismo de algún modo nos presenta alguna limitación, nuestro campo de interactividad deja de ser ilimitado, deja de ser infinito, ¿sí? Y se empieza como a acotar a partir de un elemento hasta cierto punto exterior de las representaciones de cada quien, ¿sí? Esta es un poco la premisa de la cual parte la ciencia, cuando Peirce dice, por ejemplo, que esto supone el postulado de una realidad exterior, que el individuo no controla a voluntad. Cuando Peirce dice la ciencia implica el postulado de la realidad, Peirce define la realidad como aquello que no es como yo quiero que sea, ¿sí? Todo aquello, dice Peirce, que no es o que no sea y que no dependa de lo que yo pienso, todo eso es lo real, dice Peirce, ¿sí? Todo lo que se me presente, que no es como a mí se me canta que sea, que no depende de mi propia imaginación, es el campo de lo real, ¿sí? Es decir, que el campo de lo
no real es el campo de lo ideal. El campo de lo ideal es el campo en el que yo me puedo imaginar las cosas como quiero imaginármelas, ¿sí? Que yo puedo construirlas ficcionalmente, que yo puedo construirlas matemáticamente a voluntad y que puedo jugar con la imaginación y imaginarme mundos ficticios, mundos imposibles. El campo de lo real no me lo permite porque me presenta resistencias. Esta es un poco la idea de fondo. Ahora bien, esta primera introducción que hacemos de la analogía cinematográfica, de, bueno, si entonces resulta que la ciencia presenta esta condición de haberse querido ocupar de los hechos empíricos, del mundo de las cosas exteriores, etc., esto supone una pregunta bastante obvia para uno al menos que viene transitando el asunto y que no es fácil de responderla y que de hecho no aparece muy tematizada en los textos, cuando para mí es una de las preguntas quizás más interesantes de entender, que es si la ciencia se pretende ocupar del mundo de las cosas, es decir, si el objeto científico, los fenómenos que la ciencia pretende abordar son del orden de lo que vamos a llamar el mundo de las cosas reales, el mundo de las cosas y no el mundo de las puras ideas, entonces acá viene la pregunta importante. Digo, ¿por qué tardó tanto la ciencia en aparecer? Porque la ciencia, según nos dicen los textos, aparece como, depende, año más, siglo menos, hacia el año 1300, 1400, 1200, sino con toda la furia. Uno dice, año 1200. ¿Cómo es que la ciencia tarda tanto en desarrollarse? ¿Cómo es que se demora tanto en aparecer? Oye, ¿qué pasó? Digo, los griegos que desarrollaron la filosofía, que desarrollaron la matemática, la geometría, Euclides, toda esa gente, ¿cómo es que no llegó a la ciencia? Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si la ciencia pretende dedicarse y estudiar un mundo que existe fuera de ella, ¿cómo es que este mundo no lo vieron los antiguos también? Digo, bueno, acá es donde aparece la pregunta. ¿Es que no lo vieron? ¿Es que tenían alguna limitación actitudinal? Digo, uno va a encontrarse a veces con autores que dicen, bueno, los antiguos no les interesaba el mundo empírico. El mundo sensible les tenía sin cuidado y no se preocuparon por eso porque lo consideraban poco importante y se dedicaron al pensamiento puro, ¿no? La limitación actitudinal, podríamos llamarlo a eso. Otra alternativa es, no, bueno, sí, claro que les importaba. Digo, Aristóteles observó muchísimas cosas, era una persona muy sensible. Los presocráticos también, digo, hubo mucha gente que se preocupó pero claro, les faltaban instrumentales precisos para poder observar lo que hoy nosotros podemos observar. Es como, les faltaban los instrumentos de punta como para poder observar el universo, para el caso de la astronomía, para observar, les faltaba la óptica para poder desarrollar la observación de cuestiones microscópicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que o bien tuvieron limitaciones actitudinales, o bien tuvieron limitaciones instrumentales. Nosotros vamos a proponer, en cambio, que hay una tercera alternativa, y es que había una limitación o una diferencia jurídica entre ese mundo antiguo y el mundo moderno, que el mundo no es el mismo, porque las experiencias no se configuran del mismo modo. No es solamente un problema actitudinal y no es solamente un problema instrumental, sino un problema de cómo se encara y cómo se define la experiencia social. Este es un poco lo que vamos a tratar de trabajar en esta unidad 3, digo, abordando esta cuestión de entender no solamente cuándo aparece la ciencia, que desde el punto de vista de la fecha, les acabo de decir, aproximadamente hacia fines de la Edad Media se dice que aparece la ciencia, o comienzos del Renacimiento, depende del texto que uno agarre, van a encontrar que o bien son los medievales de tardíos, años 1200 y moneda, digo, si han visto alguna vez el nombre de la rosa, ya aparecen algunas referencias a algunos filósofos de la época, que son los como Roger Bacon, etcétera, que son como los que se consideran los primeros en dar algún paso hacia la experimentación científica. O directamente ya el Renacimiento, donde encontramos a Copérnico, a los astrónomos, a los primeros sujetos que se empezaron a ocupar específicamente de las cuestiones de la física óptica. Esa es la fecha, es decir que
todos los textos más o menos coinciden en que la ciencia ocurre en un contexto en Europa occidental que coincide también con lo que todos los textos de historia denominan la consolidación, la sistematización de lo que se llama el mundo burgués, es decir, el abandono del mundo feudal, el mundo basado en lo que podríamos llamar el principio de autoridad que se había instalado, a una nueva forma de la experiencia personal, a una nueva forma de poder cuestionar, pero ya ahora a base no solamente de los enunciados y el cuestionamiento verbal, sino a partir de hechos de observación, ¿sí? Este proceso que, insisto, los libros de historia coinciden, como los de epistemología o historia de la ciencia, en ubicar ambos procesos en las mismas fechas. Es decir, si hablamos del mundo burgués, es fines del siglo XIII, siglo XIV. Si hablamos de la historia de la ciencia, fines del XIII, comienzos del XIV. Hay una coincidencia, hay una convergencia entre ambos procesos. Por lo tanto, pareciera que la ciencia tiene que ver con algo de eso. Bueno, vamos a tratar de entender. Ya ahora sabemos cuándo aparece la ciencia, en qué contexto aparece. Aparece en el contexto de ese fines de la Edad Media, ese comienzo del mundo burgués es el contexto. Ese contexto es el mundo moderno, lo que se llama la modernidad burguesa, que tiene que ver con el resurgimiento de las ciudades y con la revalorización de lo terrenal, de lo sensible, el abandono que hay a partir del abandono de toda la esfera feudal y de toda la teología feudal, un abandono gradual, por supuesto, que había hecho de la especulación, del mundo contemplativo, del rechazo y la renuencia frente al mundo de la terrenalidad y de la sensibilidad, una bandera, digo, para los medievales del año 1000, del año 900, los monjes de los monasterios consideraban que dedicarse de manera muy ocupada del mundo sensorial, del mundo sensible, era poco menos que perder el tiempo, ¿sí? Cuando no era directamente un pecado. Lo importante para el hombre culto, para el hombre formado, era dedicarse a la contemplación de las cosas eternas. Y como el mundo sensible no es eterno, sino que se corrompe permanentemente, había ahí una concepción muy negativa del mundo sensorial, no solamente por lo pecaminoso, sino además por lo etéreo, por lo evanescente. De manera tal que es el resurgimiento de las ciudades en la Edad Media, con la aparición de la economía, con el restablecimiento del comercio entre Oriente y Occidente, y toda una serie de circunstancias que nosotros no vamos a poder desarrollar acá, pero que tienen que ver con esa revitalización y esos movimientos entre diferentes grupos, lo que va a dar el caldo de cultivo para que empiece a aparecer, por un lado, empezar a considerar no tan negativo al mundo terrenal, empezar a considerar con algún tipo de criterio de valor el mundo de las cosas, ¿sí? Los filósofos y los artistas incluso de esa época empiezan a considerar que, bueno, Dios también está en esas cosas sensibles. No es que Dios se ha alejado, o no es que el mundo sensible es la negación de Dios, o que lo sensible es lo que Dios ha dejado de lado, sino que Dios también le habla a la humanidad por medio de signos, y esos signos son el mundo sensible, y conocer el mundo sensible es conocer en última instancia el mensaje que Dios ha dado a los hombres. Esto lo empiezan a pensar los científicos que están todavía enmarcados en un proceso muy religioso, muy cristiano, en donde es la manera de justificarse también a sí mismos, el darse ese permiso de sumergirse en el mundo terrenal. Pienso en un Santo Tomás de Aquino, tipo de monjes que empiezan como a preocuparse por la ciencia y a tener muchas inquietudes respecto del mundo empírico, y que empiezan a mirar esto, ¿no? A decir, bueno, en realidad hay algo del mundo empírico que tiene que ver con Dios. Digo, si bien no hay que caer en la idolatría, no hay que caer en el hedonismo, no obstante, hay algo del orden de lo que podemos observar, lo que podemos ver del mundo, que nos debe llenar de gracia, que nos debe llenar de admiración, porque también Dios está en eso, ¿sí? En este sentido,
decía, ese es el contexto en el que aparece la ciencia, pero esto no nos explica todavía del todo por qué a los antiguos se les escapó la liebre con la ciencia. ¿Qué pasa con la ciencia y la antigüedad? ¿Cómo es que esta gente, los griegos, los romanos antiguos, pudieron llegar tan lejos con la matemática, con la lógica, con la filosofía? Tan lejos a punto tal que muchas de las cosas que ellos pensaron suenan a vanguardia a veces cuando las revisamos, porque parece que lo que pensaron ellos lo estamos recién pensando ahora y cosas por el estilo. Y sin embargo, hay algo del terreno de lo empírico que no lo encontramos en ellos. Digo, y si lo empírico es algo que consideramos que no está en nosotros, sino que es parte del mundo, ¿cómo es que ellos no lo pudieron ver? Bueno, hay dos posibilidades. O bien ese mundo estaba disponible para ellos, pero no quisieron o no pudieron por las limitaciones instrumentales, o bien ese mundo no estaba como experimentable para ellos y por lo tanto no fue una cuestión de la voluntad de hacerlo o no hacerlo, sino que ese mundo no estaba constituido, ¿sí? Porque el contexto de experiencias, el contexto de organización no les permitía. Esto es un poco lo que vamos a tratar de evaluar nosotros. Pero para eso yo voy a retomar un poco el asunto de los sujetos, porque para entender esto hay que entender qué tipo de sujeto implica el mundo de la ciencia, que antes no estaba. Y para eso yo voy a retomar lo que dije en la clase pasada, en realidad hace 15 días, que había quedado pendiente, que era el famoso asunto de las correspondencias entre los métodos y los modos de existencia que Samaja propone. Recordemos los métodos y recordemos que estos métodos están presentados desde abajo hacia arriba porque pretenden presentar visualmente la idea de que cada método que está en la base es más simple y sostiene a los anteriores que están por encima y que conservan al anterior, pero de un modo más complejo. De manera tal que la tenacidad soporta a la autoridad soporta a la filosofía soporta el método científico, ¿sí? Cuando presentamos en su momento, hace 15 días, el método científico, y hablábamos de Peirce y de Samaja en la relación entre los métodos entre sí, decíamos que estas relaciones, por un lado, eran de antagonismo, porque cada método se opone al anterior. Los métodos son no solamente diferentes, sino distintos y opuestos unos respecto de otros. La ciencia se opone a la filosofía, a punto tal que en los inicios de la ciencia moderna, cuando la ciencia, no en los inicios, en el momento de mayor madurez de la ciencia moderna, siglo XVIII, XVII, no es infrecuente que los científicos tengan una relación muy mala con la filosofía y sientan que la filosofía los ha invadido de manera innecesaria y se muestran muy renuentes y muy beligerantes respecto de la filosofía, ¿sí? La historia de la ciencia está llena de autores científicos que tienen frases altisonantes del tipo con la ciencia la filosofía ha muerto, cuando la ciencia actúa la filosofía no tiene nada que hacer, la filosofía es un puro bla bla, mientras que la ciencia, bueno, y cosas por el estilo. Ahí lo tenemos a Newton diciendo yo no formulo hipótesis, yo solamente observo los datos. Yo no hago teoría, yo observo, ¿no? Esta idea de yo no hago filosofía, yo observo y saco conclusiones, que es una manera de decir yo no especulo, yo no hago filosofía, ¿no? Estas contraposiciones que es frecuente cuando uno consulta un poco la bibliografía de autores que tienen una muy mala relación con la filosofía y sobre todo con ese aspecto de la filosofía que Peirce llama la metafísica, que es la filosofía especulativa, la filosofía que no tiene anclaje en los hechos de observación, sino que es un puro ponerse a pensar, ¿no? Bueno, en el mismo sentido, la filosofía está en las antípodas del método de la autoridad, si vamos al caso, ¿no? Pero la filosofía, en su carácter de debatir y cuestionar, se pone en la puerta de enfrente o en la vereda de enfrente de ese método de la autoridad que no quiere que nada se cuestione. Y la autoridad se pone en la vereda de enfrente respecto de aquel cuerpo, de aquella corporeidad que solamente quiere hacer lo que siente y no lo que debe hacer porque es lo que la norma le dice, ¿no? Es decir, que los métodos no solamente son distintos, sino que además son opuestos. Pero
Al margen de ser opuestos, nosotros dijimos que los métodos parece que se conservan entre sí. Parece que hay ciertas continuidades, de manera tal que el método siguiente no es posible si no se conserva algo de lo anterior. Esto quiere decir que en la medida, yo no sé si lo di como ejemplo, pero lo doy ahora rápidamente. Yo puedo me pongo en pareja con una persona y esa pareja solo es posible en la medida en que yo abandone mi modo de existencia anterior, que es la individualidad solteril, vamos a llamarla así. ¿Sí? Yo antes estaba individuo y soltero y suelto y libre, y ahora estoy en pareja, y para que mi pareja tenga entidad, yo tengo que actuar, pensar y sentir en pareja, porque si yo estoy en pareja, pero ni siento, ni pienso, ni hago en pareja, entonces la pareja no existe. Somos simplemente dos individualidades conviviendo y coexistiendo en un mismo ámbito por razones de conveniencias mutuas, pero no hay pareja realmente. Si es que hay pareja, es porque esas individualidades de algún modo dejan de comportarse como puras individualidades y pasan a conformar una entidad de mayor complejidad que no obstante las contiene. Porque la pareja no es una entelequia, no es una abstracción pura que puede prescindir de las individualidades. La pareja tiene que conservar a sus integrantes. En la medida en que una pareja pretende anular toda individualidad, la pareja también se destruye. ¿Sí? Allí donde las parejas se mimetizan tan profundamente que uno no puede directamente existir ni concebirse sin el otro, esas parejas son patológicas y en última instancia no crecen, no se desarrollan sanamente. Una pareja sana tiene que tener esa capacidad de interactuar de manera sana. Digo, si bien predominar la situación de pareja, esas individualidades, tiene que haber algún lugar para la individualidad. Esto quiere decir, la individualidad no puede quedar directamente eliminada. ¿Se acuerdan que cuando nosotros presentamos el asunto, los tres ejes de la materia, hablábamos del tema de lo dinámico y la concepción sobre el cambio, ¿sí? Y hablábamos de dos grandes concepciones. Aquella que dice que cuando hay una cosa nueva, lo nuevo directamente desplaza y elimina lo anterior, y aquella otra que estaba vinculada con la evolución biológica, que considera que lo nuevo es verdad que sustituye y reemplaza, pero en su sustituir y reemplazar aparece el complejizar lo anterior. Por lo tanto, en la complejización de lo anterior, digo, si yo me pienso a mí mismo, por ejemplo, ¿sí? Yo como sujeto universitario, no soy más el sujeto del secundario, del colegio secundario, soy el sujeto de la universidad. Ahora, eso significa que mi ser del secundario quedó muerto, desaparecido, ya no está más en ningún aspecto, nada de lo que hice como estudiante secundario se conserva en mí. No, por supuesto que no significa eso. Quiere simplemente decir que el sujeto del estudio secundario tiene que resignificarse y ahora existe en una forma más compleja y más completa también, por medio de la cual ese sujeto ahora actúa, que es el ámbito de la universidad. En este sentido, los métodos, decimos, se continúan unos a otros. Entonces teníamos al método de la tenacidad, al método de la autoridad, método de la filosofía y método de la ciencia, y por eso es que los presentamos en este sentido ascendente, en donde queremos significar que unos soportan al siguiente y que no pueden existir los siguientes sin la conservación misma del anterior. A esta relación que hay entre conservación pero resignificación y por lo tanto conservación de un modo más complejo de lo anterior en lo siguiente, Samaja lo llama el modo de ascenso, siguiendo la tradición dialéctica, el modo de ascenso de lo simple en lo menos simple, o también usando la terminología dialéctica de un filósofo que se llamó Hegel, permanece lo anterior suprimido, pero conservado y superado. ¿Sí? Esta idea de supresión, conservación, pero superación, ¿sí? Queda suprimido porque no tiene más autonomía. La tenacidad en la autoridad ya no es autónoma, está al servicio del grupo. Pero queda conservado porque la autoridad necesita al individuo. Pero queda superado porque ahora la individualidad es funcional al grupo. Esta es la idea de supresión, conservación, superación. La tesis de Samaja respecto de la conclusión sobre el método tiene que ver con esto que ya habíamos anticipado, que es que él va a proponer algo que en cierto aspecto yo sospecho que Peirce un poco
en algún sentido logró entrever, pero que no desarrolló de manera sistemática y de hecho fue bastante desprolijo en la manera de hacerlo, y por eso es que Samaja es bastante crítico en torno a esto, y de hecho la verdad es que el desarrollo de la tesis de los modos de existencia es de Samaja, eso está claro, digo, él lo dice sin ningún tipo de tapujo, cuando él dice que cada uno de los métodos se corresponde con una forma de vida. Si bien es cierto que Peirce menciona a la tenacidad y habla de la autoridad cuando habla de la comunidad y habla de la autoridad y habla también del Estado, hace algunas correspondencias, no saca conclusiones ni sobre la subjetividad en un sentido estricto como lo va a pretender hacer Samaja, ni hace una lectura prolija de esas correspondencias. Recordemos mínimamente cuáles son estas correspondencias que plantea el texto, que tienen que ver con lo que acá se llama método y sujeto. La tenacidad se corresponde con la forma de ser de la corporeidad. Decíamos que la tenacidad es el sujeto que hace lo que le nace, lo que siente, lo que su cuerpo le indica. El cuerpo en el sentido del cuerpo fisiológico. Yo hago lo que mi cuerpo, mi corporeidad me indica. ¿Sí? La autoridad va asociada a una nueva entidad que ya no es el cuerpo fisiológico, sino el cuerpo simbólico, que es el grupo. ¿Sí? Ahora es la pareja, por hablar ahora de lo que recién hablábamos de la pareja y los individuos. ¿Sí? Esta otra construcción que es la pareja, el vínculo, que es una especie de entidad simbólica, no es ninguno de los dos la pareja y sin embargo es una especie de tercero que está mediando las interacciones de cada uno. El método de la filosofía tiene como sujeto al Estado político, al ciudadano, que es este individuo libre de la comunidad, este individuo que es capaz de cuestionar, que nosotros en el campo de las acciones actuales podemos ubicar al sujeto mayor de edad, ¿sí? Cuando decimos que el adolescente empieza este tránsito de abandono de la tradición familiar y que al pasar a la mayoría de edad y a su autonomía económica, social, etcétera, etcétera, y emocional, deviene un sujeto autónomo, ¿sí? Un sujeto que se autonomiza de la comunidad y pasa a pensar por sí mismo, a poder actuar por sí mismo, etcétera, etcétera, y a no responder de una manera, ya no como niñito, al menos a la autoridad, ¿sí? Si es que responde a la autoridad, esto algunos me lo preguntaron, si es que de alguna manera seguimos contactados con la autoridad, es una manera de relacionarnos con una autoridad muy particular porque ahora somos libres de elegir las autoridades. Nosotros somos libres de seguir una autoridad como de cambiar de autoridad, incluso somos capaces de cuestionar a nuestras autoridades, aun cuando en algún momento las respetamos más y en algún momento las podemos respetar menos. Es decir, ya no estamos tan dependientes del vínculo de autoridad. Y finalmente teníamos al método de la ciencia y al sujeto que Samaja llama el sujeto de la sociedad civil, que también lo podemos llamar el sujeto del libre mercado, el sujeto libre contractuante, lo llaman los economistas o los juristas, que tiene que ver con ese sujeto emancipado completamente de toda comunidad y que surge de los derechos universales del hombre en la Revolución Francesa, allí donde se dice que solamente el libre contrato entre un individuo y otro es lo que puede estar por encima de cada individualidad. Que nadie ni nada puede estar por encima de un individuo libre, más que su propia decisión libre de establecer un contrato. De manera tal que lo que se pactó libremente por contrato, a eso queda obligado un individuo. Pero nadie o nada lo puede obligar si es que él no ha aceptado previamente y libremente esa contractualidad, ¿sí? Esto le permite al individuo establecer relaciones de trabajo, vender su fuerza de trabajo, comprar mercancías, vender mercancías, casarse con quien quiere, movilizarse por lugares donde tenga ganas, cambiar de ciudadanía, todas estas cosas que para nosotros están naturalizadas actualmente, no todo el mundo las realiza en la misma medida porque esto por supuesto que requiere de capitales y de recursos que no todo el mundo tiene para el hecho de poder desplazarse, viajar y la libertad para comprar o adquirir mercancías también es limitada según la capacidad y de los recursos y la distribución desigual de la riqueza, etcétera, etcétera, pero legalmente hablando, si alguien tiene el recurso lo puede hacer. Esto significa básicamente. Nosotros hemos también ido sugiriendo en esos relatos que así como Samaja hace corresponder a cada método un modo de existencia, nosotros vamos a proponer que además van
relacionándose esos métodos y esos sujetos con un mundo que va emergiendo, ¿sí? El modo de hacer no solamente define un modo de ser, sino también define un campo de acción, un campo de experiencias posibles, ¿sí? Que en el caso de los métodos que corresponden, en el caso de la tenacidad tenemos el mundo de la sensación. Digo, ¿a qué me refiero con el hecho de que la tenacidad y la corporeidad suponen un mundo cerrado? Que para el mundo de la tenacidad que actúa ese cuerpo, solamente existe la sensación o lo sentido. Lo que yo no siento no existe. Eso quiere decir que solo hay mundo donde hay sentido. Donde hay sentido en el sentido de sensación. Yo siento o no siento. Si siento, eso es mundo. Y si no siento, no está en el mundo de lo que yo admito. ¿Sí? A esto refiere. El campo de la autoridad y del mundo de la comunidad inaugura una nueva forma de mundo, que ya no es el mundo de lo que solamente siento, sino que es el mundo de lo nombrado, el mundo de la oralidad, el mundo de lo que está dicho, porque decíamos que era el mundo del lenguaje, que la autoridad humana justamente se juega en el campo del lenguaje, en el campo de los enunciados, del mandato. Por lo tanto, lo que existe es lo que se dice, no lo que se siente. Acá se hace lo que dijo Menganito. ¿Por qué? Porque lo dijo. ¿Sí? La idea de que solamente existe lo que se nombra. Y hay una cosa interesante en ese punto de vista porque, como ya hemos hecho alguna referencia nosotros en particular, este segundo mundo es el mundo humano. ¿Sí? Ya hemos dicho que la autoridad aparece de manera eminente en lo que es la esfera del campo humano y es donde aparece el mundo del lenguaje. Esto, en general, uno le dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que solamente existe lo nombrado? Bueno, quiere decir que para el mundo humano, las cosas existen en tanto son nombrables, ¿sí? Es decir, son plausibles de ser nombradas. Lo que no puede nombrarse parece carecer de entidad, parece carecer de importancia, parece carecer incluso de entendimiento. Esto es raro y es bastante interesante de entenderlo, si bien no es difícil de mostrar ejemplos. La primera cosa que es importante entender es esto. Los seres humanos, entre las compulsiones que tenemos como especie, hay una muy particular que es la de ponerle nombre a todo. Le ponemos nombre a todas las cosas. Somos una especie de animal etiquetador, ¿sí? No nos bancamos no saber el nombre de algo, no tener un nombre para las cosas. Algo existe, le ponemos nombre. Y si no le podemos poner un nombre, lo llamamos cosa. Esa cosa, ¿sí? No hay manera de poder pensar una realidad a la cual no le pueda poner por lo menos el nombre de cosa. Y acá hay una cosa que es un asunto que es interesante. La vez pasada le contaba a un grupo de estudiantes de filosofía que la manera en la que nosotros adquirimos el lenguaje simbólico nos permite habitar de repente un mundo que es nuevo y fascinante, que es el mundo eminentemente humano. Hay una anécdota muy interesante que cuenta un filósofo que se llamó Cassirer, si yo no entiendo mal, es la que inventó el lenguaje de los sordomudos, que es Helen Keller, donde ella cuenta una experiencia con una alumna suya, Laura se llamaba, y que esta muchachita que era sordomuda, no obstante había logrado comunicarse con esta Helen Keller a partir de un sistema de, Helen Keller le tocaba a ella la mano y le hacían ciertos sonidos, entonces ella repetía ese sonido y la muchacha también le tocaba la palma de la mano, y con ciertos sonidos guturales y diferenciados más o menos iban comunicándose. Esta señora Helen Keller en cierto momento le empieza a hacer ciertos ejercicios y le va deletreando y haciéndole con la palma ciertos sonidos que tienen que ver con una especie de código para denominar agua, ¿sí? Y creo que la niñita no era muda, era sordo, no hablaba, no era sordomuda, era un trastorno neurológico, me parece. Y ella le dice agua,
se la deletrea y le toca en la mano. Y luego van al patio afuera y le sirve agua de un pozo, bombean agua de un grifo, y mientras la niñita sostiene la jarra, ella le sigue tocando con la mano, y en cierto momento ella cuenta que esta muchachita de repente se le ilumina la cara y empieza a advertir que todas esas cosas son agua, el agua que le mostró ella en un vaso, el agua que está acá, y Helen Keller cuenta que desde entonces ella empieza a preguntarle por el nombre de todas las cosas, de golpe. Fíjense este detalle importante. Nosotros no llegamos al descubrimiento como sujetos humanos de que todas las cosas tienen nombre después de haberle puesto nombre a cada cosa. No llegamos de un modo que vamos a llamar inductivo. Es decir, yo a esto le pongo nombre, 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 se me acabaron las cosas, me doy cuenta de que todas las cosas tienen nombre. No llega la muchachita a descubrir esto de esa manera. Ella descubre que el agua tiene un nombre y de que las diferentes aguas tienen el mismo nombre, y de repente asume que todas las cosas tienen nombre y empieza a preguntarle a su maestra por el nombre de todas las cosas. ¿Por qué hace este descubrimiento según Cassirer? Porque lo que la niña descubre es justamente que en el mundo humano solamente hay lo nombrable. Y por lo tanto, hacer algo humanamente es hacerlo nombrando. Apropiarse de la experiencia humanamente es apropiarse nombrándola. Vieron que cuando uno es papá o mamá, uno le enseña a los niñitos, cuando son muy pequeños, a ir nombrando las cosas, y muchas veces lo hacemos con juguetes o con comida, a los cuales les negamos el acceso si no dicen la palabra. Llega un momento en el que no le admitimos más un sonido al aire, sino le decimos, no, a ver, decime, papa, pan, ¿no? Y el niño rápidamente empieza a advertir que si no dice la palabra, no accede al objeto. Digo, esta es la percepción que tiene el sujeto. Es decir, que el niñito empieza a entrar en la lógica de que para entrar en contacto con las experiencias hay que entrar en contacto humanamente. ¿Sí? Que no alcanza el contacto corporal con la cosa, no alcanza que yo ponga la mano sobre el pan. Ahora tengo que poner la palabra sobre el pan, porque si no pongo la palabra, no va a estar nunca en mi mano tampoco. Hay algo de invocación, donde yo digo, donde para el niñito se dice la palabra y la cosa viene, ¿no? Digo, esto que para nosotros como adultos ya lo dejamos de ver como una invocación mágica, digo, porque entendemos que el lenguaje solamente es llamativo, no invocativo. Cuando yo llamo a alguien, o bien solamente denomino, o bien llamo a alguien para pedirle que venga. No, mi palabra no llama, no atrae mágicamente el objeto, pero para el niño pequeño, ese lenguaje se le presenta como una entidad cuasi mágica, como una especie de pase milagroso. Yo digo la palabra, las cosas vienen, ¿no? En este sentido, lo nombrado es lo que existe para el mundo humano. Nosotros hicimos referencia en la clase número 1 cuando hablábamos de ese mundo de la ciencia que no existe antes de la ciencia, y decíamos que Saussure, que fue el que habló de la lengua, decía que el mundo antes del nombre no existe, igual que después que el nombre. Es decir, que el lenguaje no viene a ponerle nombre a cosas que ya están de antemano, sino que el lenguaje construye mundos que antes no hay. ¿Sí? Esto lo habíamos mencionado, y esto es importante recordarlo cuando pensamos en los mundos. ¿Sí? Para el mundo de la autoridad, lo nombrado instituye y crea un mundo de experiencias que antes no existe. El campo de lo filosófico y el campo de lo jurídico estatal y político inauguran una otra forma de mundo más compleja todavía, que es el mundo de lo registrado, el mundo de la escritura, el mundo de lo autógrafo, el mundo de la escrituralidad, el mundo de los registros, ¿sí? En donde lo que existe es lo que queda registrado, lo que queda de algún modo como prueba de escritura, de un contrato, de una opinión, ¿sí? Yo suelo dar siempre ejemplos muy fácilmente intuibles para entender esto de cómo es que solamente existe el escrito, porque si teníamos problemas para entender que solamente existe lo nombrado, y uno dice, ¿cómo que solamente existe lo nombrado? Las cosas existen aunque no se las nombren. ¿Qué es esto de que solamente existe lo nombrado? Bueno, pero sin embargo parece
que cuando nosotros nos relacionamos con el lenguaje, tenemos unas relaciones raras, porque por un lado entendemos que las cosas están igual aunque no las nombremos. Digo, mi mochila que está ahí en un rincón sigue estando y no desaparece en el aire porque yo la nombre o no la nombre. Digo, y hay objetos en el mundo que quizás yo no conozco los nombres, pero están, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en principio quiere decir que yo voy a poder hablar de ellos en la medida en que puedo tener alguna forma de denominarlos. Esto en principio quiere decir. Pero al margen de eso, fíjense también cómo nosotros, aunque entendemos que el mundo de los nombres y el mundo de la realidad van por aparentemente carriles separados, no obstante, tenemos ciertas precauciones para usar ciertos nombres. No nos sentimos cómodos usando ciertas palabras para denominar ciertas acciones, como si las palabras, si al decirlas uno, modificaran algo de la realidad. Cuando, por ejemplo, una parejita muy joven dice, no somos novios, estamos saliendo. Es una palabra, novios. ¿Qué diferencia? ¿Por qué uno no puede decir novios? Novias, novies. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, parece que la palabra da una entidad a una relación. Parece que la palabra noviazgo da una identificación al vínculo que produce un poquito como cosa para los recién aparejados, ¿sí? De manera tal que parece que el nombre pone en un lugar un vínculo, es como que obliga de algún modo a una reconfiguración de la conducta. Parece que el nombre no es tan inocuo como uno quiere creer. Parece que si yo llamo de una cierta manera a una relación, debo estar luego a la altura de ese nombre, ¿sí? Si esto pasa con la oralidad, con la escritura todavía es peor, porque uno en general suele creer que la escritura es apenas el registro de lo que yo pienso o nombro. Y en realidad no lo es. La escritura en realidad tiene una entidad y una preeminencia propia. Yo siempre doy el ejemplo fácil de entender que es este, que es en el campo de la vida académica, por ejemplo, que ustedes están ahora transcurriendo, ojalá que nunca les pase, pero es a veces común que pase, se traspapela algún documento, cuando ustedes quieren empezar a tramitar un título o alguna equivalencia, alguien ha perdido algún papel que era fundamental y que no hay posibilidad de volver a realizar, no se lo puede duplicar, etc. Y el papel que no está es el trámite que no se puede hacer. Porque, por ejemplo, ustedes cursaron una materia o una serie de materias y ya quieren ir a tramitar su título y resulta que van a hacer el trámite del título y salta que ustedes deben una materia que ustedes en efecto cursaron. Ahora, si la universidad por algún motivo ha perdido el acta físico, virtual, etcétera, solamente tendrán la posibilidad de que el docente se acuerde de ustedes y fehacientemente les vuelque un acta especial para eso. Si el docente no se acuerda y no puede dar fe de eso, ustedes van a tener que cursar de vuelta esa materia, porque si no ha quedado escrito en algún lado que ustedes cursaron, ustedes no cursaron. Esta es la razón por la cual es tan importante estar inscrito en una cátedra, figurar en actas. Cuando un docente no les quiere tomar examen porque no están en el acta, no es un capricho del docente. Si alguien les toma el examen y ustedes aprueban y el docente se olvida de poner la nota en algún lado, se traspapela la nota y ustedes quieren quejarse, no hay dónde quejarse porque no ha quedado registro alguno de eso. En el mundo del Estado solamente existe lo que está registrado y lo que no está registrado no tiene entidad para el mundo académico, jurídico y político, ¿sí? Por eso decimos que a este mundo de la oralidad ahora se le sobrepone el mundo de la escrituralidad, el mundo de lo registrado, ¿sí? El mundo que de algún modo conserva en el registro la cosa, ¿no? En el campo de la ciencia, nosotros vamos a encontrar un cuarto mundo, que es el mundo de lo experimentable, el mundo de lo que podemos operacionalizar o el mundo de las operaciones. Es decir, solamente existe aquello que yo puedo transformar en una experiencia técnica compartible con otro, ¿sí? Y así es como se define el concepto de realidad empírica en el campo de la ciencia. La realidad empírica no es eso afuera que hay, en abstracto. La realidad empírica
es de eso afuera, en abstracto que hay, lo que podemos experimentar todos los sujetos humanos en común. ¿Sí? Ese rango limitado de lo experimentable es lo que consideramos real solamente, lo operacionalizable, lo que podemos transformar en una operación técnica, lo que podemos transformar en un producto, por ejemplo. ¿Sí? Por eso la importancia que hay y la relación que hay entre la ciencia y la tecnología, porque el conocimiento científico tiene que poder traducirse a tecnologías. Esa es su manera también de justificarse, la aplicación tecnológica. El conocimiento que no tiene manera de transformarse en una operación en la realidad, pierde de alguna manera su carta de ciudadanía en el mundo de la ciencia también. ¿Sí? Bueno, estas relaciones entre los sujetos y los mundos nos permiten advertir que aparecen en estos sujetos diferentes modos de existencia que responden a criterios muy diferentes. ¿Sí? Siempre hablamos de formas de subjetivación, formas de subjetividad, es decir, hablamos de la conservación de un tipo de sujeto. En el caso para usar un término que usa Samaja, el estrato de la tenacidad, el estrato del ser viviente en tanto cuerpo, se trata de conservar la corporeidad. Yo en uno de los apuntes que ustedes van a recibir para esta unidad 3, yo ahí doy el ejemplo, que creo que ya lo he dado en algún momento en alguna clase en realidad, de la perrita esta que subía al entrepiso de mi casa anterior, aunque nosotros no la dejábamos. Ella, no obstante, no lograba asimilar esa norma, porque lo que le importaba en el fondo a ella era conservar su corporeidad cerca nuestro. ¿Sí? A ella le parecía más importante, seguramente, mantenerse cerca de nosotros que asumir una regla de la comunidad humana en la que vive. ¿Sí? Por lo tanto, lo que se trata es de conservar el cuerpo. Ahora, no el cuerpo solamente de su individualidad, conservarse ella como cuerpo al lado de lo que considera también importante, pero es conservarse como corporeidad, ¿sí? No tiene posibilidad de entender o de participar del grupo de otra manera, más que estando al lado con su cuerpo del grupo, ¿sí? Mientras que en el ejemplo que yo daba de mi hija pequeña, donde ella lograba asimilar esa norma, aunque no estuviera delante, etcétera, etcétera, lo que hay ahora es la conservación de la norma de grupo. Lo que importa ya no es yo estar junto al otro. La manera humana de estar junto al otro es seguir su tradición. Porque el otro en algún momento se va a morir, no va a estar más. Y yo quiero seguir estando con él. Por lo tanto, tengo que transformar mi estar junto a él como seguir su creencia. Y por eso la idea de seguir las normas, conservar las normas, que es conservar al grupo. ¿Sí? Ya no es conservar mi corporeidad, sino conservar al grupo en particular. En el tercer caso, tenemos la conservación ya no de la norma del grupo solamente, sino de la razonabilidad, que es la conservación del sujeto del Estado. Porque acá no alcanza solamente con conservar la tradición, sino que yo debo conservar el criterio de coherencia interna, el criterio de razonabilidad que sostiene todo el aparato conceptual de la filosofía. ¿Sí? Nosotros decíamos que en el campo de la autoridad, un papá o una mamá pueden ser incoherentes respecto de las cosas que le van pidiendo los hijos, y los hijos a veces te lo hacen sentir, y uno dice, no importa, yo te lo digo ahora y es así, ¿no? Porque uno se contradice, entra en contradicciones, etc. Y sin embargo, el mundo de la filosofía aparentemente no te deja hacer eso. Si vos dijiste tal cosa, quedás como obligado a seguir la misma línea, la misma tendencia, porque se trata de conservar la razonabilidad, que es conservar justamente la coherencia interna con todos los enunciados anteriores. En el campo de la ciencia lo que vamos a encontrar es la conservación ahora de la nueva forma de comunidad que se sostiene por los criterios de experimentabilidad que tienen los sujetos para interactuar y apropiarse de la realidad de un modo consensuadamente empírico a partir de experiencias compartibles, comunicables. ¿Sí? Es decir, que cada una de las subjetividades también pretende, también requiere conservarse de un modo particular, requiere, así como el ser viviente requiere conservarse biológicamente como corporeidad. Samaja dice que la comunidad también necesita conservarse como una entidad, pero su conservarse no es el conservarse del cuerpo, sino el conservarse de las normas simbólicas que hacen al grupo.
como del mismo modo que la pareja se conserva en la medida en que se conservan sus lazos de fidelidad, sus acuerdos de pareja, sus normas de convivencia. Y un Estado se conserva en la medida que se conservan sus leyes. En la medida en que sus leyes dejan de ser seguidas, defendidas, respetadas, ese Estado desaparece. Y lo mismo con la ciencia se sostiene en la medida en que sus criterios de experimentabilidad se sostengan. De manera tal que ese cuerpo científico, ese cuerpo de científicos, esa comunidad de científicos, se sostiene en la medida que se puede sostener ese cuerpo, ese criterio, esa normativa de interacciones posibles con el mundo exterior. Que en la medida en que no se puede sostener más o no se sostiene, deja de ser posible esa comunidad. ¿Sí? Bien, esto es hasta ahora lo que vamos a empezar a trabajar. Yo voy a la clase que viene empezar a trabajar con qué pasa con este contexto del siglo XIII, XIV, en el que empieza a aparecer el método científico. Digo, ¿qué pasa con esto del mundo empírico? Vamos a afrontar esta pregunta que dejamos planteada al principio y que la dejo por ahora planteada, de por qué los antiguos no llegaron a esto, por qué la experimentabilidad no llegó a realizarse de manera sistemática y plena en el mundo de la razonabilidad. ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo? ¿Sí? De eso nos vamos a dedicar la clase próxima. Hasta acá lo que hemos hecho es un poco terminar de presentar el tema de los sujetos que aparecen en el tema de los métodos e ir mostrando cómo estos sujetos necesitan irse conservando en particular para sostenerse como tales, y hemos dejado planteado el enigma que vamos a tratar de ir trabajando en las clases venideras, vinculado con en qué momento aparece la ciencia y por qué la ciencia no apareció antes, ¿sí? Y de qué depende entonces lo científico, porque si depende solamente de que haya cosa empírica, si cosa empírica hubo siempre, la pregunta es cómo los sujetos no vieron lo que estaba siempre. Si en cambio resulta que la cosa empírica no estaba desde siempre, es que entonces lo científico no es la cosa empírica. Tiene que haber algo más, que entonces quizás no estaba en la antigüedad. Eso es un poco lo que vamos a plantear o dejar planteado como asunto en particular. Bueno, hasta acá dejamos por esta vez.